Fue revelado, existe un medicamento para bajar de peso que sí funciona. Es una vacuna y no es un engaño. El medicamento llamado semaglutide puede lograr que pierdas peso, que quemes grasa casi sin esfuerzo. Pero como siempre, hay cosas oscuras. Está el lado B de los que pocos hablan. Y así como te voy a hablar de lo bueno, también te voy a hablar de lo malo. Y no me paga la industria de semaglutide. Y por eso, en apenas 10-11 minutos, te voy a contar todo sobre este medicamento, incluso lo que pocos se animan a decir. Empecemos. ¿Qué es la semaglutide? ¿Cómo funciona? ¿Es cierto que perdés peso rápido y bien? ¿Y cuáles son las consecuencias de tomarlo? O lo que es peor aún, de dejar este medicamento. La semaglutide funciona, es lo primero que tenés que saber. Es tan impresionante su efecto que se lo ha llegado a comparar con la cirugía bariátrica. Es decir, la pérdida de peso es tan marcada y tan importante que ocurre en los pacientes que se la comparó incluso con este método que es una cirugía. De hecho, te digo más, en muchos países del mundo la semaglutide se ha agotado. Imagínense algo, una empresa multimillonaria que tiene millones de dosis no da abasto para lograr complacer la demanda de este medicamento. Famosos, influencers, actores de todo el mundo estaban ocupando semaglutide por sus efectos. Tanto así que la empresa que lo que intenta es vender no logró, cuando fue el boom, abastecer a todos. Y por eso se había limitado su venta. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Será que es tan bueno como dicen? ¿Debemos creer lo que todos dicen? Miren, funciona muy simple y te lo dibujé acá para que veas. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una proteína, un péptido, que se llama péptido similar al glucagón del inglés tipo 1. Y es liberado por nuestro intestino delgado y nuestro intestino grueso cuando nosotros comemos. ¿Cómo funciona este péptido, esta proteína? Esta proteína que sale del intestino hace que tu estómago, cuando recibe los alimentos, se vacíe más lentamente. Demora más en pasar la comida del estómago al intestino. ¿Y esto qué produce? Que el alimento se acumule aquí. Cuando se acumula, si el paciente sigue comiendo, siente náuseas, siente ganas de vomitar y tiene que dejar de comer. Pero además, cuando la comida se acumula, las paredes del estómago se distienden, se agrandan y eso le avisa al cerebro que estás lleno, que no podés comer más, además de que tenés náuseas. Por otro lado, el GLP-1 actúa directamente en tu cerebro por la acción de la distensión estomacal, pero también directamente diciéndote estás lleno, no comas más. De hecho, cada vez se estudia más que los pacientes que toman esto prefieren alimentos saludables, es decir, les cuesta menos bajar de peso porque ya no desean tanto el dulce, el ultraprocesado. Prefieren frutas y verduras, extrañamente. Y también tiene profundos efectos a nivel del páncreas. Tu páncreas, las células van a funcionar mejor por varios mecanismos. Uno de ellos es que al bajar de peso disminuye la resistencia a la insulina y la insulina puede funcionar mucho mejor. Tu páncreas es como si le sacaras el peso de encima. Además de que las células pancreáticas también funcionan mejor. Ahora te preguntarás, ok, esto ocurre normalmente en nuestro cuerpo. El intestino libera GLP-1, el estómago se llena más, el cerebro. ¿Por qué tengo que tomar un medicamento si poseo esto en mi cuerpo? Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Nuestro cuerpo además tiene una tijera especial que destruye el GLP-1 muy rápidamente. Entonces prácticamente deja de actuar rápido y necesitas altas concentraciones para que esto sea muy marcado. Ahora, ¿qué hicieron las farmacéuticas? Tomaron el GLP-1 e hicieron una molécula parecida que se llama análogo, porque es similar, al GLP-1. Actúa igual, en el mismo receptor, cumple las mismas funciones, pero no es cortada por la tijera y se mantiene en concentraciones altas todo el tiempo. Por eso es inyectable. Ahora te voy a contar que también hay vía oral. Hace poquito salió. Pero las personas que toman esto y que tienen altas dosis de análogo del GLP-1, en resumen tienen menos hambre, comen menos. Estoy hablando de comer mucho menos. Y si querés comer mucho sentís náuseas. Entonces, perdés peso. Y cuando perdés peso al mismo tiempo tenés menos hambre, porque recordá que la grasa abdominal produce
que tengas más hambre. Cuando disminuís la grasa abdominal tenés menos hambre. Ahora, ¿realmente funciona? Es una extremadamente buena campaña de marketing. Mira, déjame decirte una cosa. Este medicamento, la semaglutide, se creó para la diabetes. Le daban a los diabéticos, veían que mejoraban su control de azúcar porque claro, perdían peso, tenían más GLP-1, menos resistencia a la insulina, muchas cosas. Pero como efecto secundario, vieron que esos pacientes bajaban de peso. Y antes se ocupaba 1 miligramo. Y como esos pacientes apenas perdían peso, dijeron, ¿qué pasa si ocupamos una dosis más alta? 2,4 miligramos. ¿Y vieron qué? Que perdían mucho peso. Estoy hablando de entre 10 y 20% de peso en un año y medio. Si tenés 100 kilos, vas a pesar 80, 85. Imagínate eso, sin tener hambre, sin pasar mal, solo tomando este medicamento. Ahora, ¿cuál es el riesgo oculto? El que pocos hablan, el que pocos te cuentan, porque hasta acá es todo maravilloso. Miren, yo tengo 3 cosas que me preocupan. La primera, perdés peso. Cierto, no hay duda de esto. Los estudios que se hacen, nosotros en Dr. Beller hablamos mucho de vida saludable. Te contamos de la cúrcuma, del ajo, del tomar agua. Ahora, hay pocos estudios de todo esto. ¿Por qué? Porque a nadie le conviene que tomes cúrcuma, que tomes otras cosas porque salen baratas. Entonces hay poquitos estudios. Nosotros tenemos que agarrar evidencia científica de baja calidad, entre comillas, y no hay estudios gigantescos como estos que hayan sido analizados por todos. Yo vengo de la cardiología, soy cardiólogo. Los cardiólogos tenemos estudios gigantescos para recetar cualquier medicamento. Hay muchos estudios grandes de este estilo y no todos fueron pagados por la industria. Hay estudios muy serios, muy criticados, muy bien hechos, que dieron buenos resultados. Ahora, perdés peso. El problema es que esto se hizo tan famoso que mucha gente, estando en peso normal incluso, compró semaglutide, se inyectan subcutáneo en la panza, logran bajar de peso, pero no crean hábitos. ¿Y sabes lo que pasa cuando bajás de peso sin crear hábitos? Cuando dejás la semaglutide, que por cierto es carísima, cuando dejás la semaglutide que te aplicás una vez por semana, tenés un efecto rebote, porque como no creaste hábitos, seguís comiendo dulce, seguís siendo sedentario, seguís sin saber qué comer y qué no, qué hace bien y qué hace mal, y tenés el efecto rebote. Entonces se vio que muchos pacientes no solo recuperaban el peso, sino que empeoraban. Esto también se vio en la cirugía bariátrica. ¿O por qué crees que para hacerte una cirugía bariátrica ahora te piden que bajes peso y que cambies tus hábitos? Porque saben que si no falla. Lo mismo pasa con la semaglutide y para mí es lo peor que podemos hacer, darle a las personas soluciones mágicas. ¿Por qué? Porque después se hacen dependientes de esto y no aprendieron nada. Esa es la primera reflexión. Y la segunda, mucho peor. Entre el 15 y el 25% de lo que perdés cuando usás semaglutide es músculo y hueso. Así como escuchaste, cuando bajás de peso, bajás la cintura, la grasa abdominal, bajás tu abdomen, pero también perdés grasa y músculo. Y esto es un gran problema, porque después perdés el equilibrio, perdés la fuerza, estás cansado, tenés fracturas, tenés problemas. Entonces, esto puede ser un problema si lo vemos así, pero si vos creaste hábitos, ninguno de estos dos son problemas. Porque si vas al gimnasio, la semaglutide funciona mejor y no perderás músculo ni perderás hueso. Entonces, si vas a tomar semaglutide, es muy pero muy importante que también cambies tus hábitos, por más mágico que sea. Ahora, te doy mi opinión y voy a ser terriblemente franco, incómodamente franco. Me preocupa mucho esto, la obesidad. La obesidad y el sobrepeso, se estima que para 2035, 1 de cada 2 personas en el planeta van a ser obesos o van a tener sobrepeso. Te doy otro dato terrible. En mi país, Argentina, el 60% de los argentinos tienen obesidad o sobrepeso. Esto es terrible. Y si no hacemos nada para cambiarlo, vamos a estar en gravísimos problemas. Y desde mi punto de vista, los hábitos son lo mejor que existe. Sin embargo, sin cambios del estilo de vida, no existen soluciones mágicas. Existe el efecto rebote cuando dejas y existe la pérdida de músculo y hueso. Ahora, sé que la semaglutide funciona para perder peso. Si tenés sobrepeso y obesidad, no para los pacientes que somos flacos como yo y que quieren definir el abdomen. Mucha gente lo está ocupando para eso y es pésimo. Pero creo profundamente que es un grave error hacerlo sin cambios de hábito. Ahora, ¿dónde yo creo que sirve más? Cuando a los pacientes les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque sufren menos al principio. Al tomar esto, tienen menos antojos, sienten menos necesidad de comer, sienten menos hambre, sufren menos al principio. Creo profundamente que es una medicación que debe recetar el médico y debe ser bien consciente por varias razones. Porque es cara, porque tiene efectos secundarios y porque no sirve sin hábitos. Y ahí viene la pregunta,
Pero doctor, ¿es segura o tiene efectos secundarios graves? Tiene este efecto de la pérdida del músculo y del hueso, pero si vas al gimnasio ya está. Ahora, dentro de los efectos graves, prácticamente no se vieron efectos que vos digas, wow, qué grave, sino que la mayoría de los efectos fueron gastrointestinales, principalmente náuseas, vómitos y en algunos casos un poco de hinchazón abdominal y diarrea. Entonces, para cerrar, ¿deberías tomar semaglutide para bajar de peso o porque sos obeso? No todos. Y si lo haces, siempre, pero siempre debes acompañar de cambios del hábito de vida. Y no me pagó la industria. Así como el Dr. Beller sugerimos vida saludable y hábitos, también reconocemos cuando un medicamento es bueno. Y en este caso, este medicamento bien utilizado, y por favor subraya, bien utilizado, va a ayudarte a mejorar tu salud siempre y cuando te lo recomiende tu médico. Este video no te recomienda esta medicación, te recomienda ir al médico y conocer esta opción. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Un abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.